Voy a responder a algunas preguntas que me han hecho, porque la transmisión de ayer dije que no soy ningún fanático. Y me escribieron algunas personas para preguntar por qué dije que no soy fanático. Y sí es cierto, no soy fanático ni religioso. Yo soy cristiano. Y cuando me convertí al Evangelio de Cristo, lo primero que hice fue leer la Biblia. Porque en la Biblia aparece lo que debemos creer, cómo debemos creer, y es la regla única y básica de la vida cristiana, la Biblia. Por eso hoy voy a compartirles algunas cosas. Tal vez te molesten. Tal vez mucha gente se enoje conmigo por lo que voy a decir ahora, pero voy a decirles de todas maneras. Porque yo soy profesor y además de eso me dedico también a investigar, a analizar y reflexionar. Por eso allá en segunda de Timoteo, capítulo 3, 1 dice Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, imperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice Pablo a Timoteo. Amigos, lo que creo es el poder de Cristo Jesús. Pero hay cosas que debes aprender bien hoy. Por ejemplo, Pablo dice: yo soy el último de los apóstoles, el más pequeño, el abortivo, dice Pablo. Él dice que él es el último de los apóstoles. Yo me encontré hace poco con un pastor y me dice: ¿cómo está usted, pastor?, le dije. Y me dice: disculpe, dice, yo no soy pastor ahora. Ah, perdón, le dije, ahora soy apóstol, dijo este hombre. Y a mí me sorprendió porque cuando era pastor, cuando lo conocí era muy amable, muy tranquilo, pero ahora como que el cargo de apóstol le hizo ser como que yo soy apóstol y tú estás allá abajo. Algo está fallando aquí, mis amigos. Tienen que estudiar muy bien. Si usted es cristiano, tienen que estudiar bien, porque Pablo dijo que era el último de los apóstoles. Porque para que sea alguien apóstol, una característica muy importante es que tuvo que haber hablado con Jesús directamente. Y Pablo no fue uno de los discípulos de Jesús, pero se hizo apóstol porque iba rumbo a Damasco y dice, Jesús le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, le respondió. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y habla con Jesús y es el último de los apóstoles. Esa es lo que he descubierto en mi estudio de la palabra de Dios. Después de Pablo hasta el año 2000 años no hubo ningún apóstol. Ni los grandes predicadores, ni Luis Palau, ni grandes predicadores, ni Charles Spurgeon, ni grandes predicadores no se llamaron apóstoles. Hasta hace poco empezaron a salir muchos apóstoles. Cuidado con ellos.
tienes que leer muy bien la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Me preguntan también acerca de por qué pienso acerca de Dios puede hacer eso, pero eso no es la intención. La intención de Jesús que vino a la tierra es que tú te salves, que yo me salve. Vino para perdonar nuestros pecados. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Claro que sí. Eso no es la intención. En el tiempo de la pandemia, antes de la pandemia, veíamos a predicadores que movían sus manos y caía la gente. ¿Viste algún video de esas? Que de repente uno que soplaba y caía la gente en montón. Se desmayaba la gente. Y desde que me volví cristiano, porque yo soy profesor y soy investigador además, desde que me volví cristiano me causó mucha duda eso, de por qué se desmayaba la gente. Y después de que desmayaba la gente, ¿qué pasaba después con él? Y yo di seguimiento a una persona que se desmayó, se levanta, ¿y qué fue de él? Nada, siguió lo mismo. No tuvo ningún sentido eso. Mis amigos, quiero decirles esto, que Jesús es nuestro Maestro. Solo vamos a hacer lo que nos enseñó nuestro Maestro. La única vez cuando Jesús desmayó a una persona, escúchenla bien. En la Biblia aparece el registro de una vez que Jesús desmayó a una persona. Y déjame leértelo muy bien, dice aquí en San Juan 18. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra los soldados que querían secuestrar a Jesús. En ningún momento Jesús enseñó a desmayar a las personas. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Es el que está con nosotros para enseñarnos muchas cosas. Es lo que, si has sentido la presencia del Espíritu Santo, voy a decirte cuándo. Escúchame bien, cuándo. Cuando de repente escuchas un mensaje de Dios y llega en tu corazón y sientes como que te hace reflexionar y te hace llorar. Es la presencia de Dios misma, pero cambia tu actitud. Mis amigos que están viendo esto, ya basta de fanatismo. Si usted es pastor de esos que desmayan a la gente, debes pensar bien qué es lo que estás enseñando a la gente. Es increíble, mis amigos, y eso lo hacen para vanagloriarse ellos mismos, para que digan: no, es el ungido, es el que tiene poder, con un soplido desmaya a la gente. Mucho cuidado, por favor. Eso nunca enseñó Jesús. No vas a encontrar ningún fundamento en la Biblia que diga que la gente tiene que desmayarse. Al contrario, cuando Jesús te toca, cuando toca tu corazón, te renueva, te nuevas fuerzas. Te sientes bien, te sientes contento, estás feliz. Claro que llora uno cuando se arrepiente uno de sus pecados. Así como Pedro cuando le falló a Jesús y cuando vio: Pedro, te dije. Negó 3 veces a su maestro, y cuando supo que le falló a Dios, él fue a un lugar y llora amargamente Pedro. Y se arrepiente de lo que él hizo con su maestro, de haber negado a su maestro. La próxima vez que veas un video de líderes desmayando a la gente,
Debes pensar bien, tú eres persona preparada, lee la Biblia, estudia, no hay que ser fanáticos en este asunto. ¿De acuerdo? Y me preguntan también acerca de rezar, o si es orar, y voy a responder ahora mismo. ¿Qué es entonces rezar? No aparece en la Biblia tampoco. Porque lo que dijo Jesús, más tú cuando ores, entra en tu aposento, o orar, dijo el Señor. Orar es platicar con Dios. Como un hijo habla con su padre. Eso es orar, no hay otra cosa más. Si te digo, vas a rezar 20 veces Padre Nuestro, ¿para qué? Si Dios no es sordo. Dios es un ser que vive, que te escucha. Aún antes de que digas la palabra, ya sabe lo que vas a decir. ¿Quién enseñó esas cosas? Son tradiciones y costumbres de hombres que fueron metiendo poco a poco y que se hizo como ley. Y mucha gente se enoja porque es mi tradición, es mi costumbre. Ok, no te estoy diciendo que dejes de hacerlo, síguelo haciendo. Pero que desde que tengas fundamentos, no lo tienes, no existe. Eso es lo que estoy enseñando ahora mismo con todo el respeto del mundo. Y aquí en Jeremías 23, a los falsos profetas. Hace poco salió un niño en el Facebook. El niño soñó, según el niño. Dios me dijo que va a venir la muerte tal día, métanse a su cuarto. Y lloraba el niño en las redes sociales. Y tenía como millones de seguidores. Amén, amén, amén. Ya dejen de esas palabrerías. Amén significa así sea, así. Así es, así sea. Homero Melel en Celtal. Amén, eso es lo que significa. La otra vez pusieron la fotografía de Marco Antonio Solís el Buki. Ahí en el Facebook y ponen amén, amén, amén. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué la gente se volvió tan fanática y religiosa y poco cristiano? Hay una imagen también que ponen ahí como jugando a las vencidas, Satanás y Jesús. ¿Quién crees que va a ganar? Oye, ¿acaso no sabías que Jesús ganó a Satanás, venció a Satanás en la cruz de Calvario? No está luchando, él ya está derrotado. Una vez que fui a dar una conferencia y un joven se subió ahí a la plataforma y me dijo: quiero orar por ti antes de que des la conferencia, me dijo. Adelante, joven, ora por mí entonces. El joven empezó a orar y dice: Satanás, yo te ato, yo te dejo amarrado en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Y se fue el joven. Dejó amarrado a Satanás, fíjense. Ahora, ¿quién lo va a soltar? Ya lo dejó amarrado él. Ya hizo toda la obra de Dios. ¿Ya para qué estamos hablando si ya él lo dejó amarrado a Satanás? Un joven que no lee, es fanático. Tú no puedes amarrar. Hay mucha gente que yo declaro sanidad, yo digo, yo decreto, yo declaro, yo ordeno. ¿Y yo? ¿Quién eres tú? ¿Acaso no leíste lo que hizo Jesús cuando una noche antes de ir a la cruz de Calvario dijo: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿No así dijo nuestro Maestro? Y tú vas y dices: yo decreto, yo declaro, y ahí estás ahí.
tranquilo, cálmate un poquito. Ten un poco de humildad. Hace como 2 o 3 meses atrás, falleció un artista cristiano. Este hermano cantante se enfermó como todo ser humano. Entonces, a televisión abierta llegaron los profetas. Y una profetisa le dijo a este hombre, puso su mano sobre el enfermo y dijo, Dios me dijo, dice esta mujer, Dios me dijo que vas a sanar y que vas a ver crecer a tus nietos, le dijo a este hombre que estaba arrodillado. ¿Y saben qué pasó? Se murió. Entonces te das cuenta que esta mujer que profetizó a este hombre supuestamente que Dios le dijo, es falso profeta. Pero sin embargo, si ves su página en las redes sociales, son millones que le siguen. Mis amigos, allá en Jeremías 23, 25, dice Dios, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, dice Dios, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estarán esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Hasta cuándo? ¿Saben qué? ¿Hasta cuándo van a estar ellos? Mientras haya gente que no lea la Biblia, mientras haya gente fanática, siempre habrá falsos profetas porque les siguen. Pero tú eres joven, eres estudiante, eres catedrático, eres profesor. Tú no puedes ser fanático por naturaleza, por tu formación. Eres un académico. Si te atreves a entrar a una denominación, a una iglesia, por lo menos debes leer toda la Biblia, por lo menos. Hay mucha gente que está peleando de que el diezmo, que la ofrenda, que no sé qué. Son gente que ni lee, que ni estudia la Biblia, nada más comenta por comentar. Hay 2 tipos de gente que cree en Dios: los fanáticos y los profesionales de la fe. Los fanáticos es como el fútbol. En el fútbol hay profesionales y hay fanáticos del fútbol. El fanático cree que todo lo sabe. Es un gordo, se pinta la cara con su tambor, su cerveza al lado, está en la tribuna y desde la tribuna grita y dice, árbitro vendido, portero no sabe, a ver pues tú métele gol, y gritando como si él supiera todo y ni jugar sabe. Es un gordo, es un fanático nada más. En cambio, el que está en la cancha es un profesional del fútbol. Conoce las técnicas, las estrategias, ha pasado su vida entrenando. Lo mismo en la religión, en la iglesia. Hay gente fanática y hay gente profesional de la fe. Así de simple, mis amigos. Y o tú eres profesional o tú eres un fanático. El profesional de la fe se convirtió al Evangelio de Cristo, aceptó a Cristo en su corazón y leyó la Biblia y se da cuenta las cosas que no están en la Biblia. Allá dice el Señor aquí, no es mi palabra como fuego, dice Dios, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿No les basta mi palabra para que le crean el del niño, el de la abuelita que soñó? ¿No les basta la palabra de Dios? La otra vez, en esta región donde vivo, llega un apóstol, así le llamaron, que venía de muy lejos, de otro estado. Hizo una noche de campaña. Y al siguiente día, como fue a dormir y soñó, este hombre soñó, según él soñó,
que esta región se iba a inundar, iba a llover mucho y que iba a haber inundación. Así que le dijo a la gente a la siguiente noche de campaña, le dijo, ¿saben qué? Dios me habló y me dijo que este lugar se va a inundar. Así que vamos a construir un barco allá en el cerro, vamos a llevar lámina y comida. Y la gente lo siguió. Hasta ahora, para vergüenza de ese hombre, sigue allá ese pedazo de madera y la lámina allá en el cerro. Si usted vive por la región de Bachajón o esa parte del cerro, debe saber esa historia bien. Y la gente lo siguió. ¿Acaso no dijo Dios cuando después del diluvio puso ahí su arco iris como una promesa diciendo, nunca más destruiré a la humanidad, a la tierra por medio de agua? Pero sin embargo la gente le cree. Llevó el dinero, llevó la ofrenda y se fue. Eso sí es fanatismo, mis amigos, por no leer la palabra de Dios. Entonces no me vengan con que una persona me escribió ayer de que por qué digo que no me gusta el fanatismo, porque yo no soy fanático. Y si algo no sé de la Biblia, lo vamos a investigar y lo vamos a descubrir. Pero si alguien dice, es que yo soñé, pues ¿qué comiste anoche? Es que Dios me dijo que se va a acabar el mundo. Cálmate. Si lo que soñaste no está en la Biblia, es mentira. Pero si lo que soñaste está en la Biblia, no tiene sentido porque ya está en la Biblia. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No les basta mi palabra? ¿Cómo cierra el Evangelio de Cristo? Voy a poner que cómo cierra. Tiene que estar en Apocalipsis el 22. Apocalipsis 22, 18 dice, yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No se puede añadir. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y cierra con amén, que significa así sea. Así cierra la palabra de Dios. Y si un niño, una abuelita, un hombre soñó, ni modo que yo lo voy a poner aquí. No se puede. Es que yo soñé el fin del mundo. Mas el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, solo mi Padre, dijo Jesús. ¿Hasta cuándo el hombre va a despertar? Y me da tristeza que jóvenes también metidos ahí de fanáticos. La otra vez iba un joven con su carro y llevaba la Biblia ahí en donde estaba el volante. Y le pregunté, ¿por qué lleva la Biblia así? Y me dice, para que me proteja. ¿En serio? ¿Quién te dijo eso? Si esto no es un amuleto. Esto no te protege. En sí, si yo llevo mi Biblia en mi carro y para que me protege del accidente, no. Siento desilusionarte, pero la Biblia no es ningún amuleto. Te voy a explicar de manera sencilla. Cuando yo era muy joven, me gustaba mucho el karate. Bueno, me gusta todavía ahora. Compré un libro de karate de Bruce Lee y llevaba mi libro así. Unos niños vinieron, ¿y tú? ¿Eres karateca? Claro, le dije, soy karateca. A ver, nos peleemos. Y me dan una golpiza, me dieron los niños. ¿No que eres karateca? Bueno, yo llevo el libro de karate, pero la verdad no lo practico. Por eso me pegas fácil. Lo mismo con la Biblia. Hay mucha gente que lleva su Biblia bajo el brazo, aun si lo lee. Pero si no lo cree,
no pasa nada. Y si no lo practica, mucho menos todavía. Yo tuve a mi profesor de la universidad, un maestro de filosofía, doctor en filosofía, sabe la Biblia de memoria, mis amigos, pero es ateo, no cree en Dios. La Biblia en sí no funciona como amuleto. La Biblia tienes que creer lo que Dios está diciendo. Yo creo en Dios, pero también creo en lo que está diciendo. No vaya a parecer como aquel hombre que estaba en un circo, amarró un lazo por acá y otro lazo por acá y puso su cuerda y con su carretilla caminaba ahí, con su carretilla encima del lazo y toda la gente aplaudía, muy bien. Y había una piedra grande ahí y le dijo al otro que estaba ahí, a ver tú, ¿crees que puedo pasar la piedra, poner la piedra en mi carretilla y pasar en la cuerda? ¿Crees tú que puedo? ¿Tú crees? Le dijo. Sí, creo que puedes. ¿En serio crees? Sí. Ok, bajó la piedra, súbete tú mejor para que yo te pase. Ah, no. Entonces no cree. Crees en Dios, pero no crees lo que dice y haces lo que se te dé la gana. No crees en sus leyes, haces lo que te parece bueno. Eso se llama fanatismo realmente. Entonces dice aquí, allá en Jeremías 23:31, dice Jehová, no lo digo yo, He aquí que yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Yo estoy en contra de esa gente que lo dicen bien bonito, maravilloso lo dicen, te convencen porque tiene su estilo, la retórica que manejan, una retórica maravillosa. Y la gente lo convence y la gente no sé qué les hace. Mentira, no es verdad. Lo realmente verdadero, mis amigos, es que tú te pongas de rodillas y digas, Señor, enséñame tu palabra, Señor. Lees tu palabra, lees la palabra de Dios y vas entendiendo lo que está diciendo el Señor. Me acuerdo muy bien cuando yo me convertí al Evangelio, y yo estoy hablando como profesor, Y les dije ayer que no soy ningún fanático, y lo vuelvo a repetir, no soy ningún fanático. Me paso la vida leyendo y investigando muchas cosas. Ese es mi trabajo, pues. Entonces dice, Dios está en contra del fanatismo. Otra pregunta que me hicieron, y ya menos termino. Aquí en Hechos 2. Acerca de cuando llegó el Espíritu Santo y muchos hablaron en lenguas. Quiero decirte, mi amigo, investigué a los lingüistas. Hay mucha gente que predica y empieza a hablar lenguas que no se entienden, porque no es lenguaje. Si un sonido no genera comunicación, en sí no es lenguaje. ¿De acuerdo? No te molestes conmigo, solo estoy diciendo lo que he descubierto. La primera vez cuando el ser humano empieza a hablar en lenguas fue en el Torre de Babel. Cuando ellos habían construido una torre altísima y su orgullo Dios los confundió creando lenguas. Y checa, por favor, si tú eres profesor, checa el libro de historia del origen del hombre. Checa ahí, por favor. Y vas a ver que el mapa de África, porque el hombre llega en América a través del estrecho de Bering y así va bajando, ¿verdad? Tú sabes bien si eres estudiante, si eres profesor, si pasaste la primaria, sabes bien, checa el mapa, cómo está. Y donde inicia la flecha del origen del hombre, te das cuenta que ese mismo lugar, ese espacio geográfico, se ubicó Babel. Investígalo. Antes había un lenguaje nada más.
Pero el hombre se estaba pervirtiendo, entonces Dios crea otras lenguas. Tal vez en inglés, francés, italiano, portugués, lo que sea. Celtal, ok. Para que la gente se esparciera en todo el mundo. Tiene un propósito. Cuando llega el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, que hubo un estruendo. Llega el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero decirte de manera enfática, Dios no hace locuras. Vuelvo a repetir, Dios no hace locuras. Todo lo que Dios hace, todo tiene un sentido y tiene un propósito. ¿De acuerdo? ¿Para qué Dios hizo que hablara a esa gente en lenguas, pero no lenguas que no se entendieran? Son lenguas para que la gente vaya y predique el evangelio a todo el mundo. Y voy leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablaban? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos ellos hablaron lenguas que ya existían. Pero si viene un predicador y me empieza a hablar en lenguas, según él, para mostrar su poder, la unción que tiene, tranquilo, por favor. ¿A quién quieres engañar? ¿A quién quieres engañar ahora? Dios no hace eso. Si tú eres un investigador, tú eres una persona preparada, no te van a engañar fácilmente. Sabes bien que en el libro de Hechos la gente habló en lenguas, pero lenguas existentes. Hablaron turco, hablaron kurdo, hablaron lengua de los egipcios, hablaron árabe, hablaron otras lenguas, pero no eran lenguas que no se entendieran. Eran lenguas que servían para comunicar el mensaje del evangelio de Cristo. Se enojó conmigo una persona hace poco. Empezamos a platicar y él se metió en un programa de radio, empezó a predicar y durante la predicación empezó a sacar palabras, términos. No eran términos, no sabemos qué eran. Y le pregunté por qué hacía eso. Y me dijo: es que ya soy ungido. Es que era orgullo que tenía en su corazón este hombre. ¿Cuántos predicadores en el tiempo antiguo nunca hablaron en lenguas? En serio, mis amigos, lean la historia, por favor. Ni Pablo, ni Pedro, ni Timoteo, ni Felipe, ni Tomás. Nadie de los discípulos hablaron en lenguas. Y los que hablan en lenguas ahora, yo conozco uno que sí habla en lenguas. En serio. Este hombre tiene el don de lenguas. Habla inglés, habla suajili de África, habla kurdo, habla turco, habla árabe, habla español, habla celtal. Ese sí tiene el don de lenguas. Dios le dio el don de lenguas para que vaya y predique.
Pero la gente que empieza a hacer cosas en la prédica, que decir cosas que no se entiende, algo está pasando ahí y me parece que está engañando a la gente. Con todo el respeto del mundo, Dios no hace payasadas. Nuestro Dios es un Dios de propósitos, es un Dios de planes, es un Dios de objetivos, es un Dios de orden y no de desorden. Es el Dios que yo creo. Tú eres joven. Antes de cuando veas una cosa, no critiques. No estoy diciendo que critiques. No estoy criticando a nadie. Hasta ahora ni he mencionado religión, ni he mencionado nombres. Solo estoy diciendo el conocimiento para ti. ¿Lo tomas o lo dejas? Nada más así. No te molestes. No es que yo creo así. Adelante. Sigue así. No pasa nada. Cristo no fue el único que murió en la cruz. Muchos murieron en la cruz. ¿En serio? Muchos delincuentes murieron en la cruz. Los romanos crucificaban a todo delincuente que encontraban. ¿De acuerdo? Eso debes leer también en la historia. Cristo, como fue considerado como un delincuente, por eso fue crucificado como cualquier delincuente. Nada más que Él no cometió ningún delito, ningún pecado, y a través de Él, de la muerte en la cruz de Calvario, Él pagó nuestros pecados. No vais a pensar que Cristo fue el único que murió en la cruz. Muchos murieron en la cruz. María, su madre, tuvo más hijos. Jesús tuvo hermanos. Está en la Biblia también. ¿De acuerdo? La cruz en sí colgada en tu cuello no te va a ayudar en nada. No te da la salvación. Solamente Cristo te va a salvar y te va a llevar a la eternidad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús. Y eso no es ningún fanatismo, ni tampoco una religiosidad. Es creer en Dios, en un Dios verdadero. Espero haya respondido las preguntas que me hicieron y ojalá que hayas escuchado también. Y si te gustó este video, pues no olvides compartir con los demás y que abramos nuestros ojos y que ya no vivamos en una religiosidad y en un fanatismo sin fin. Mejor creamos en Dios mejor. Hasta la próxima, si Dios así lo permite. Adiós.